Amén. Gloria a Dios. Están todos bendecidos. Dios me les bendiga, me les guarde grandemente. Les saluda el pastor Israel Cárdenas de la iglesia ICOP, Iglesia Casa de Oración Betel Sabana Grande. Pertenezco al Ministerio ICO Internacional. Mis pastores son Gregorio Vázquez y Nínive de Vázquez. Y hoy vengo a presentar un tema muy importante y sé que te va a gustar porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Usted diga amén, que así sea. Y yo quiero que nos estemos ubicando en la Biblia, en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Yo creo que te ubiques allí o hagas tus apuntes, porque hoy yo creo que Dios va a hablar a tu espíritu. Amén. Y lo tenemos y lo leemos de esta manera. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice de esta manera, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Bendito y Dios Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos es tu nombre. En este momento te damos toda la gloria, alabanza, honra, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos. Espíritu Santo de Dios, sé tú hablando, sé tú ministrando, sé tú, Espíritu Santo de Dios, el invitado especial en esta palabra. Que seas tú iluminando, que seas tú abriendo oídos y ojos espirituales en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Le puse como título a esta prédica, somos santificados por su Espíritu. Amén. El título de esta palabra es de esta manera, somos santificados por su Espíritu. Ahí lo dice muy claro. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es por completo, no es una sola área, es por completo. Y dice la Biblia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que hoy en día la iglesia pueda entender de que debemos santificarnos, debemos apartarnos para Dios, debemos consagrarnos, debemos purificarnos para el Señor. Y hoy traigo una breve explicación de lo que se trata la santificación. Podemos comenzar diciendo que la santificación es el acto de separarse de lo malo para dedicarse a Dios. Tan sencillo como eso. La santificación, uno de los conceptos que traigo acá, es la santificación, es apartarse de lo malo, pero para dedicarse a Dios. No es tan solo apartarse de lo malo, porque hay gente que se aparta de lo malo, pero no se dedica a Dios. Entonces, es muy importante que anotes el primer concepto, que la santificación es apartarse de todo lo que es malo para dedicarse a Dios. Las Sagradas Escrituras los enseñan que hay una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es tan importante santificarse porque solamente de esa manera es que podremos lograr ver al Señor. Buscando la santidad, buscando apartarse de lo malo, dedicarse al Señor, dedicarse completamente al Señor. Es por eso que la palabra nos dice hoy que todo tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante otro concepto, la santificación no es solo separarse del pecado, sino también una dedicación total al Señor. Amén. Es uno de los términos que podemos resaltar en este momento, que puede significar para nosotros como hijos de Dios, que debemos apartarnos de inmediato de la maldad, de las cosas malas, de las cosas desagradables que este mundo ofrece. Porque este mundo ofrece las cosas de la carne y dice la Biblia que todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es por eso que es necesario de que hoy podamos entender que la santificación es tan importante para nosotros como hijos de Dios
Y dice por acá que al recibir la salvación, el hombre es apartado para vivir una relación con el Señor. Desde el mismo momento que la persona acepta a Cristo, desde ese mismo momento, esa persona queda apartada para el Señor, queda marcado por el Señor. En 2 de Timoteo lo dice muy claro. En segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, nos dice de esta manera. Dice de esta manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, ya usted le pertenece a Cristo. Usted tiene el sello del Espíritu Santo. Y es por eso que la Biblia lo dice acá en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Si tú le aceptaste en alguna oportunidad a Cristo, tú tienes que tener la certeza, la convicción y la seguridad de que tú le perteneces a Él. Tú le perteneces al Señor. Dice más adelante: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de todo lo malo, apártese del pecado, apártese de las cosas que no nos hacen bien, pero para dedicarnos al Señor. Es tan importante y necesario, por lo tanto, tú debes recibirle, tú debes recibirle con gozo, debes para después servirle y adorarle. Eso es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Cuando la Biblia habla de la salvación, te puedo hablar que la salvación tiene 3 términos. Tiene el pasado, el presente y el futuro. El pasado es que fuimos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el presente es que somos transformados, somos santificados por medio del Espíritu Santo, para luego en el futuro seremos glorificados. Esos son los 3 términos bien plantados allí, que habla del pasado, presente y futuro. Por eso es que hoy te vine a traer esto, para que podamos entender qué es lo que podemos hacer hoy en el futuro, para que tú puedas vivir para la eternidad. Tienes que hacer algo aquí en el presente. En el presente va a terminar tu futuro. Lo que tú hagas hoy va a determinar una vida eterna, porque la Biblia habla de una vida eterna y de una condenación eterna. Y todo depende de lo que nosotros aceptemos, hagamos en este mundo. Si nosotros le aceptamos a Él, si tú le aceptas a Él, ten la seguridad de que vas a tener una vida eterna y vas a tener un futuro glorioso. Aleluya. Es por eso que es necesario de que Dios ha llamado a cada cristiano con un propósito. Tú debes conocer ese propósito, debes aceptarlo, debes creerlo y debes cumplirlo. El propósito por el cual Dios te ha llamado. Es necesario de que tú, hombre, mujer, niño, adolescente, anciano, puedas escuchar, porque Dios no está llamando a diferentes tipos, una edad específica. Dios está llamando al mundo entero, niños, porque si nos escogió desde el vientre de nuestra madre, es porque el Dios tiene planes contigo y tiene planes conmigo. Y uno de los planes de Dios es darnos a nosotros una vida eterna. Aleluya. Es por eso que tú debes conocer en el libro de Juan 8:32 dice: y conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Aleluya. Por eso es que es necesario conocer el propósito por el cual Dios nos ha llamado, aceptar la propuesta que Dios ha puesto en nuestra vida, y es por eso que después viene creer que Dios lo va a hacer. En 2 de Timoteo 2:13 dice algo muy hermoso. Segundo libro de Tesalonicenses 2:13 dice de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Desde el principio, desde que antes que tú nacieras, desde que tú vinieras a este mundo, ya Dios tenía planes con tu vida. Y dice: desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, mediante la santificación
mediante el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí lo dice muy claramente, donde el mismo Dios de gloria tenía planes con nosotros, todavía los tiene. Él tiene planes contigo, Él tiene planes con tu vida. Él quiere que tú seas una persona bendecida aquí en esta tierra, pero para que tú puedas vivir y experimentar una vida gloriosa en un futuro, te tienes que santificar en este presente. Aleluya. Dice en 2 de Timoteo, para que puedas después cumplirlo, en 2 libro de Timoteo 2:15, que procuremos presentarnos delante de Dios como unos obreros aprobados. No salgamos reprobados como algunos. Yo espero que todos los que escuchen este mensaje puedan concientizar, puedan meditar y reflexionar acerca de esta palabra, que es muy necesario e importante, la santificación. Y dice más adelante, la purificación. Hoy vamos a entender, hoy vamos a explicar lo que se llama la santificación, la separación, la purificación para la santificación. Voy a hablar acerca de estos puntos y la purificación. Voy a hablar del punto de la purificación. Es el acto de la santificación, incluye pureza moral. Eso es uno de los conceptos de la purificación. El hecho de ser dedicados a Dios amerita estar limpios. Es necesario que las personas, como los objetos, deben estar purificados, deben estar consagrados, deben estar dispuestos para la obra del Señor. Por lo tanto, personas como objetos deben ser purificadas y santificadas. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo en el libro de Éxodo. Hay una parte donde quiero que me acompañes. Éxodo capítulo 40. Hay una parte allí que quiero que la notes, porque sé que vas a cambiar tu manera de pensar. Tus cosas, tus pertenencias tienen que ser consagradas para Dios. En Éxodo capítulo 40, versículo del 9 al 11, lo dice muy claro, y te lo voy a leer. Dice de esta manera: y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. El versículo 10 de Éxodo capítulo 40 dice de esta manera: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Aleluya. Y dice el 11: asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Aleluya. Es por eso que es muy necesario, mi querido hermano, tú que me oyes allí, es muy necesario de que tú puedas conservar las cosas que tú tienes para el Señor. Todas las cosas que nosotros tenemos le pertenecen a Él. Todas las cosas que están en la iglesia le pertenecen a Él, son de Él. Nosotros estamos administrando las cosas de Dios, los objetos, ¿verdad? Y de igual manera en nuestras casas, en nuestra familia, nuestros utensilios, nuestras cosas personales tienen que ser consagradas para el Señor. Así lo dice la Biblia. En el libro de Levíticos hay otra porción que quiere que me acompañe. Levíticos capítulo 8, versículo 6, dice de esta manera. Levíticos capítulo 8, versículo 6 dice de esta manera: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Eso lo dice el versículo 6. Y dice el 10, del 10 al 12, dice de esta manera: y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Es importante, mi querido hermano. El 11 dice: y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente de su base para santificarlos. Y dice el 12, dice de esta manera: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió
para santificarlo. Aleluya. Es necesario el ungimiento de nuestros seres queridos. Es necesario nuestros hijos que estén ungidos con ese aceite. El aceite es prototipo de la presencia de Dios. Es prototipo del Espíritu Santo. Es prototipo de sanidad. Es prototipo de protección. Es muy importante y necesario de que toda la familia esté santificada en las manos de Dios y purificadas. Dice más adelante, los medios de la santificación. Hoy vamos a conocer cuáles son esos medios de la santificación. Y es por eso que te voy a invitar a que me acompañes en el libro de Hebreos. Hay una porción allí donde nos dice muy claramente de qué manera podemos nosotros de santificarnos, cuáles son esos medios. Y dice Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14. Lo dice de esta manera, te lo voy a leer. Pero Cristo, sí lo dice, Hebreos capítulo 10, del versículo 12 al 14, dice de esta manera. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, aleluya, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el 13 dice, y de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Uno de los medios de la santificación es la sangre de Cristo. Es cuando la persona por primera vez acepta a Cristo. Desde ahí en adelante la persona es justificada por medio de la sangre. Dice por acá que la sangre de Cristo es el medio absoluto. Por medio de ella somos declarados nosotros, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo, somos declarados santos para siempre. Aleluya. Solamente Cristo hizo una sola vez ese sacrificio y lo hizo para siempre. No fue por un tiempo, lo hizo para siempre a todos los redimidos, a todos los que le aceptaron, a todos los que le aceptaron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Tenemos también a un precioso y maravilloso amigo. Tenemos ese maravilloso amigo que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es nuestro santificador. El Espíritu Santo es el que interviene por nosotros, es el que nos anhela, es el que nos busca, es el que nos levanta, es el que nos redarguye, es el que nos dirige, es el que nos lleva. Aleluya. Y dice, es quien produce en el pecador el deseo de entregar su vida a Jesucristo, ya que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Así lo dice en la Biblia, Juan capítulo 16. Vamos a leerlo rápidamente. Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Y dice de esta manera, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. Es una maravilla conocer el propósito de Dios para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que se rinda ante los ojos de Dios, ante la presencia de Él, y se puede arrepentir y aceptarle a Él. Solamente aceptándolo a Él podrás tener ese pase a una vida eterna, solamente consagrándote, santificándote, purificándote para el Señor. Y dice también en 1 de Corintios, vamos a leer en 1 de Corintios, hay un pasaje que es muy importante y quiero compartirlo contigo. Primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11 de Primera de Corintios, dice de esta manera.
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Ya habéis sido justificados. La sangre de Jesús te justifica. El Espíritu Santo de Dios hoy nos santifica para que podamos tú y yo vivir una experiencia extraordinaria y sobrenatural y poder vivir en la eternidad adorándole al Dios de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente así podremos tener ese pase directo a su gloria. También dice en segundo libro de Tesalonicenses 2:13, dice de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido. Él fue el que te escogió, no te escogió ni el pastor, ni te escogió el hermanito, ni la hermanita, ni el líder. Fue Dios que te escogió, y lo dice muy claro. Él te ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es una cosa maravillosa lo que estoy compartiendo con ustedes. Yo sí creo que usted va a salir de este lugar cambiado, transformado y renovado por el poder de la palabra de Dios. En primera de Tesalonicenses hay otra porción bíblica, capítulo 4, versículos 3 y 7, dicen de esta manera: pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Pero dice acá, en primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que te apartes de esa fornicación, que te apartes del adulterio, que te apartes del pecado, que te apartes de la mentira, para que puedas dedicarte al Señor y puedas agradarle a Él, porque solamente de esa manera podrás tener un éxito en el futuro. Y dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Lo dice acá. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Te puedo conseguir innumerables versículos que te hablen de la santificación, pero yo creo que agarré, o Dios me dio los apropiados para que tú puedas entender en este día que Dios tiene planes contigo y los va a cumplir en el nombre de Jesucristo. Y dice el libro de Romanos, hay un fin con todo esto, hay un fin. ¿Para qué tanto santificarse? ¿Para qué tanto consagrarse? ¿Para qué buscar la presencia de Dios? Te lo voy a decir por la palabra. En la palabra es la que te va a hablar a tu espíritu, ¿sí? Romanos capítulo 15 lo dice muy claro. ¿Cuál es el fin de la santificación? ¿Cuál es el fin de la santificación? Capítulo 15, versículo 16, dice de esta manera: para ser ministros de Jesucristo. Aleluya, estoy con usted y conmigo. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya, ese es uno de los propósitos, es uno del fin. Y para concluir y finalizar con todo esto, ¿verdad?, que Dios ha traído hoy a tu vida, podemos finalizar y concluir que en el libro de Romanos, capítulo 12, está todo el proceso y todo lo que tú necesitas para poder llegar así a concretar y a poder pegar lo que se llama la santificación. Ahora, ¿qué logramos nosotros con la santificación? Y en el capítulo 12 lo dice todo muy resumido y completo. Ya después que tú hayas sido renovado, que no te conforme a los deseos de este mundo, que tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que tú puedas recibir los consejos de Dios, podrás tú ser
lleno, equipado con todos los dones espirituales, para que tú puedas salir con el poder y la unción y la gracia de Dios a conquistar almas, a sanar enfermos, a levantar el paralítico, a darle vista a los ciegos, a darle libertad a los que están en prisiones encarceladas espirituales. Allí se complementa el proceso de la santificación. Por lo tanto, mi querido hermano, amigo, siervo de Dios, después de haber expuesto el tema, santificado por su Espíritu, es necesario de que si tú no le has entregado la vida a Cristo, es necesario de que en este momento, si tú quieres tener ese pase a la gloria eterna, repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Espíritu Santo, te acepto en mi corazón, te hago partícipe de mi vida desde hoy en adelante y para siempre. Gracias, Señor. Déjame decirte que si no habías hecho esta confesión, desde hoy en adelante ya estás sentado en la silla en la silla juntamente con Cristo, y te podré decir que debes llevar una vida de santidad, una vida de purificación, una vida de consagración para el Señor, para que tú y yo podamos para la eternidad adorarle y adorarle y adorarle. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te dé ricas bendiciones. Amén, amén.